en poder tener la capacidad para distinguir esta enfermedad de todas las demás, ¿no? Esto es por eso lo más importante. Trataré de ser lo más rápido que se pueda. La agenda del día de hoy es qué es la fibrosis pulmonar intersticial, la fibrosis pulmonar idiopática, cuál es la presentación de esta enfermedad, cómo se hace el diagnóstico, qué tratamiento hay ahorita y un par de conclusiones. Como comentó la doctora, si hubiera alguna duda, con mucho gusto se las trataré de resolver, y si no, pues al final trataremos de hacerlo lo más rápido que se pueda para que se puedan ir a sus otras sesiones. Primero, ¿qué es la fibrosis pulmonar idiopática? Es una enfermedad, por definición, una forma específica de neumonía intersticial. Lo importante o lo característico es que es progresiva, es crónica y la causa es desconocida, por eso del nombre de idiopático. Esta se va a presentar principalmente en adultos mayores y se va a limitar a los pulmones. A diferencia de las otras enfermedades, la afectación fuera de los pulmones va a ser rara, o no es rara, no hay afectación a los pulmones. Con la excelente charla del doctor Barreto la vez pasada ya nos comentó más o menos cómo es la clasificación de las enfermedades intersticiales. Aquí no me voy a detener mucho, solo comentarles que dentro de las enfermedades idiopáticas, en las mayores se encuentra la fibrosis pulmonar idiopática. Esto es importante porque de todas las neumonías intersticiales que vamos a tener, esta es la que se presenta con mayor porcentaje, alrededor del 50-60% de los pacientes que tienen enfermedad idiopática intersticial van a presentarse con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es la epidemiología? La incidencia es de 2 a 30 casos por 100,000 personas por año, la prevalencia es hasta 60 casos por 100,000 personas. En Estados Unidos y en Europa hay 130 y 300,000 pacientes y alrededor de 640,000 en Asia. Hay muchos pacientes, como se pueden dar cuenta, muchas personas con este tipo de enfermedad, por lo tanto es importante hacer el diagnóstico oportuno. También dentro de la epidemiología la incidencia va a ser mayor en los hombres, de 7 a 10 hombres por cada 100,000, en comparación con las mujeres, que va a ser menor, entre 4 a 6 casos por mujeres. Esto es importante porque dentro de la historia natural de la enfermedad es una enfermedad que tiene un pronóstico grave, letal e impredecible. Es una enfermedad devastadora y la sobrevida media posterior al diagnóstico es alrededor de los 3 a 5 años. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico oportuno. Como se pueden observar aquí en una gráfica que les pongo, conforme vamos aumentando las décadas de la vida, la incidencia va a ir aumentando dependiendo de los diversos estudios que se han hecho en diferentes cortes. Para este artículo del 2016 se veía que conforme va aumentando la edad, a partir de los 55 años empieza a aumentar y por arriba de los 65 años incluso podría llegar a ser del 70-80%. Como ya les había comentado, la sobrevida media es de 3 a 5 años a partir del momento del diagnóstico. Es una enfermedad crónica y que tiene un pronóstico malo. Hay pacientes que con tratamiento pueden llegar hasta los 10-12 años, pero la media de pacientes sin tratamiento es alrededor de los 3 años. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico oportuno, porque, como ya se los voy a comentar más adelante, hay tratamientos que nos pueden ayudar a mejorar todo esto. Orgullosamente podemos decir que en el 2016 se hizo el primer consenso mexicano sobre fibrosis pulmonar. Aquí estuvieron participando varios médicos que ustedes ya los conocen o los van a conocer, la doctora Mayra Mejía, la doctora Ivette Buendía, que es la titular junto con el doctor Selman de la alta especialidad en fibrosis pulmonar, el doctor Heidegger Mateos, la doctora Andrea, que son adscritos del pabellón 1, y el doctor Fortunato, que es adscrito de del servicio de imagenología. En este estudio, los médicos que se dedicaron a hacer este consenso de fibrosis pulmonar nos presentan una tabla. Perdón, es que no se ve la presentación. ¿Ya no se ve? Ahí. ¿Ya? Te vemos a ti. ¿Ya no se ve? ¿Cómo le hago allí? A ver, ahí. ¿Ya? Ya, ahí está. ¿Sí? No sé qué pase. Pero bueno, como les comentaba, en este consenso nos
plantean tres tipos diferentes de historia natural de la enfermedad. Como ya les había comentado, es una enfermedad crónica que tiene un progreso lento en algunas ocasiones y la mayoría de las veces los pacientes al momento de hacer el diagnóstico se presentan con una exacerbación aguda, que esto va a ser un empeoramiento de los síntomas basales del paciente que van a requerir cambio en el tratamiento y van a ocasionar pérdida de la función pulmonar y se va a estar acompañando de periodos de estabilidad. Estos son como los dos tipos de pacientes que más o que les va mejor por la progresión lenta y con los periodos de exacerbación porque hay periodos de estabilidad. Y el grupo de pacientes que necesitamos por eso hacer el diagnóstico rápido son los pacientes que tienen una progresión rápida, porque incluso estos pacientes pueden llegar a fallecer entre los 6 meses y el año después de que se hizo el diagnóstico. Entonces, como podemos ver, no es una enfermedad que tenga un curso estático, es una enfermedad que se puede presentar como una progresión rápida, a un grupo de pacientes que pueden tener exacerbaciones agudas e incluso pacientes que pueden tener una progresión lenta y a veces estos son los que tienen un poquito más de tiempo en hacer el diagnóstico, ya que para hacer el diagnóstico tardan a veces hasta 3 años en poderse diagnosticar estos pacientes. También en este consenso se plantearon los centros que se dedican al tratamiento de las enfermedades pulmonares y se ponen los centros en los cuales hay especialidad para el manejo de este grupo específico de enfermedades pulmonares. Está el CEPREP en el norte del país, el INER y el General de México en la Ciudad de México y el Centro Médico La Raza, que son como los 4 hospitales que ven enfermedades intersticiales. Todos los demás solamente se dedican a ver enfermedades pulmonares en general. Entonces, como se puede dar cuenta, esta enfermedad, a pesar de que hay muchos lugares de neumología en el país, pues necesitamos más médicos intersticiales que vayan a otros lados para poder hacer el diagnóstico oportuno de estos pacientes. Y dentro de la fisiopatología, que también es un orgullo comentarlo, el doctor Selman, que es el titular de la alta especialidad, se dio a la tarea junto con la doctora Ani Pardo en el 2001 de hacer una propuesta de la hipótesis de cómo se genera esta enfermedad. Había varias hipótesis, por lo tanto los tratamientos que se manejaban, que esta enfermedad era secundaria a una inflamación crónica. Esta inflamación crónica nos iba a dar como fin último la fibrosis, pero debido a una inflamación descontrolada que se iba comentando. Pero en este artículo del 2001 se comenta que el origen o la patología de la enfermedad es pasar del estado de lesión a fibrosis sin pasar por el estado de inflamación. Entonces vamos a tener en el epitelio alveolar, vamos a tener el daño o las lesiones o microlesiones que se van a ocasionar, tanto por el envejecimiento como el tabaquismo, que es uno de los factores predisponentes. Vamos a tener unas microlesiones a nivel del epitelio alveolar y la activación de estas mismas. Van a generar diversos factores de crecimiento, que estos van a ser blanco de algunas terapias que se están utilizando a la fecha, junto con activación de otras sustancias dentro del ambiente del alveolo que nos van a hacer un microambiente procoagulante. Esto nos va a aumentar el coágulo o el depósito de material a nivel de la membrana basal, migración y proliferación de los fibroblastos. Esto va a ocasionar un daño a nivel de la membrana basal y producción de gelatinasas, que esto nos va a ayudar a, nos va a seguir acumulando el depósito de fibroblastos y miofibroblastos a nivel de la membrana basal. Todos estos focos de miofibroblastos van a producir que se aumente la angiogénesis dentro del ambiente del alveolo pulmonar, junto con otros diversos factores de crecimiento, lo que va a aumentar o va a ocasionar un desbalance entre las metaloproteinasas y los inhibidores de las metaloproteinasas, ocasionando una revitalización desordenada y la misma fibrosis. Entonces, en el 2002 se propuso una continuidad sobre esta fisiopatología que también fue descrita por el doctor Selman y la doctora Ani Pardo, en el que se propone que esta fibrosis descontrolada que se ocasiona en el alveolo o en el intersticio pulmonar es secundaria a solamente la lesión. No había evidencia
que hubiera inflamación. Por eso los tratamientos se tendrían que enfocar más hacia la prevención de la fibrosis más que a la prevención de la inflamación. Dentro de la presentación o el cuadro clínico de la fibrosis pulmonar, es una enfermedad que se va a presentar, como ya les había puesto en algunas gráficas anteriores, en pacientes masculinos principalmente, por arriba de los 55 años, que tengan antecedentes de tabaquismo. Van a ser pacientes que tienen tos seca o no productiva y que siempre se acompaña de disnea, principalmente en el esfuerzo o en el ejercicio, al subir escaleras, al bañarse, al comer o al hacer caminatas que normalmente no causaban sintomatología, se van a empezar a observar estas síntomas. Pero como se pueden dar cuenta, muchas enfermedades dentro de la neumología es en hombres por arriba de 55 años que tienen o no antecedentes de tabaquismo y que nos van a ocasionar tos y disnea. Son los síntomas principales. De ahí que tenemos que hacer una historia clínica extenuante sobre las exposiciones que han tenido los pacientes, como ya nos comentó el doctor Barreto en la sesión pasada. Y también por este motivo es que los pacientes se les el diagnóstico porque son síntomas bastante específicos. Lo que sí es que dentro de la exploración física vamos a tener un hallazgo muy característico de todas las enfermedades intersticiales que ocasionan fibrosis, que son los estertores crepitantes, principalmente en regiones subescapulares bilaterales difusas, en el 90%, y otro hallazgo que es muy característico son las acropaquias. Las acropaquias van a estar presentes en el 50% de los pacientes, pero como dato hay pocas enfermedades que causan acropaquias. Principalmente están las enfermedades cardíacas, que bueno, eso se tendría que hacer como descarte, y dentro de la neumología hay pocas enfermedades que causan acropaquias, principalmente son bronquiectasias, que eso es en pacientes con EPOC. La otra es que dentro de las enfermedades intersticiales hay dos enfermedades intersticiales, no exclusivamente, pero sí son las que principalmente se presentan con acropaquias, que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es el caso de nuestro tema de hoy, y la neumonitis por hipersensibilidad crónica. Si ustedes observaran a un paciente con acropaquias, con síntomas pulmonares, tendrían que descartarle primero esas tres: EPOC, neumonitis por hipersensibilidad crónica y fibrosis pulmonar idiopática. Esto es como tip para que se vayan como enfocando dentro de la exploración que tienen. No todas las enfermedades intersticiales generan acropaquias, y de las que generan, pues son, si tuvieran un paciente con acropaquias, a pesar de que no esté en el 100%, si lo tuvieran, es bastante característico de esta enfermedad intersticial fibrosante. También vamos a tener factores de mal pronóstico en el transcurso de nuestra enfermedad, principalmente es el nivel de disnea medido por el MMRC. A mayor disnea al momento del diagnóstico, el pronóstico es peor, eso nos habla de una alteración mayor en la difusión, y que el paciente ya cuente con hipertensión pulmonar. Ya había mencionado también el doctor Barreto que hay otras enfermedades intersticiales que pueden estar generando hipertensión pulmonar, como la esclerosis sistémica. Y bueno, hay otras cosas que habría que preguntarse para descartar que no sea una hipertensión secundaria a otras causas, pero si ya el paciente se presenta con hipertensión pulmonar en el contexto de la fibrosis pulmonar idiopática, también es de mal pronóstico, ya que el grado de afección que hay a nivel del parénquima y del intersticio pulmonar es tanto que ya está ocasionando aumento de las resistencias vasculares por hipoxemia y por fibrosis, y esto ya nos ocasiona hipertensión pulmonar, con obviamente las consecuencias cardiovasculares como el cor pulmonar. Que al momento de hacer el diagnóstico tengamos una difusión de monóxido menor del 40%, esto también habla de mal pronóstico, que tengamos panalización extensa al momento del diagnóstico. Incluso hay enfermedades intersticiales que por el grado de panalización y de fibrosis que se cuenta en la tomografía, a veces es muy difícil saber qué tipo de enfermedad intersticial es en específico. Entonces, entre mayor grado de panalización, pues también el pronóstico es peor. Y que el paciente tenga una desaturación debajo del 88% en la caminata de 6 minutos. Esto, pues, igual por el grado de afectación, nos habla del grado de afectación que hay a nivel del parénquima pulmonar, que incluso las unidades alveolares que pudieran estar sanas ya no son capaces de compensar el aumento de la frecuencia respiratoria y la demanda de oxígeno al hacer el ejercicio en la caminata. Por eso es importante que tengamos siempre al momento del diagnóstico de estos pacientes un buen interrogatorio para ver los síntomas que se tienen, hacer pruebas de función pulmonar, que son las que vamos a dar seguimiento, como ya se comentó antes, cada 6 meses de preferencia, para tener al menos 2 mediciones al año, y una tomografía para hacer el diagnóstico.
Eso fue al inicio de la enfermedad. Ahora, si durante la evolución de la enfermedad también tuviéramos aumento de la fibrosis en la tomografía, disminución de la DLCO por debajo del 15% del valor absoluto o debajo del 10% de la FBC, o que haya aumentado la disnea a pesar de tratamiento, también nos habla de mal pronóstico y aquí habría que hacer alguna otra intervención. Posteriormente, ¿cómo es el diagnóstico? Bueno, hasta aquí alguna duda de la clínica del paciente. Bueno, creo que no. Entonces, respecto al diagnóstico, que esto es a lo que nos interesa un poquito más, el diagnóstico, igual, orgullosamente, en el 2018, parte de los que se encargaron de hacer esta publicación, junto con los del ATS, RS y la JRS, está la doctora Ivette Buendía y el doctor Moisés Selman, que nos ayudaron a hacer un documento sobre el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. En este artículo nos comentan o se comenta que vamos a necesitar varios criterios para hacer el diagnóstico de la fibrosis pulmonar. Que eso es parte de lo que ya se había comentado. Hay que excluir alguna otra causa de enfermedad intersticial. Por eso es importante hacer un diagnóstico, un interrogatorio y una historia clínica adecuada sobre exposiciones ambientales, domésticas, ocupacionales, sobre, no somos reumatólogos ni nada, pero sí hay que saber al menos los criterios básicos de la EULAR o de la ACR sobre las enfermedades autoinmunes, para poder hacer un interrogatorio dirigido y ver que no tenga características de inmunidad del paciente que se asocien con una enfermedad intersticial, y saber cuáles son las enfermedades autoinmunes que nos van a ocasionar enfermedad intersticial. También hay que hacer un interrogatorio sobre los medicamentos que consume el paciente, ya que hay medicamentos, como ya lo comentó también Omar, que nos pueden ocasionar enfermedad intersticial. Al momento de ya hacer el diagnóstico o de excluir alguna otra causa de enfermedad pulmonar, tenemos que cumplir una u otra. Puede ser que tengamos un patrón de neumonía intersticial usual característico, o que tengamos una combinación específica de los patrones de tomografía con la histopatología de los pacientes que se sometieron a biopsia. Entonces, estos son los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son las características en la tomografía del patrón de neumonía intersticial usual? Vamos a tener varias. Principalmente vamos a tener panalización, que se va a definir como antes se definían como más de 2 hileras de quistes que miden entre 3 y 10 milímetros y que comparten su pared, pero a la última revisión que se hizo de la Sociedad Fleschner de Radiología, se comentó que con que se tenga una sola hilera de quistes que comparten pared, con las mediciones que ya les comenté, eso ya se considera panalización. Que también tengamos bronquiectasias o bronquiolectasias por tracción. Esto es importante hacer la distinción entre la panalización y las bronquiolectasias por tracción. Estos son aumento o engrosamiento o distorsión de los bronquiolos terminales por fibrosis adyacente, que no es lo mismo que las bronquiectasias ni la panalización. Aquí, como se pueden dar cuenta, no hay quistes, pero todos estos datos son datos de fibrosis. Dependiendo de la distribución y de la localización de estos datos de fibrosis, pues es lo que nos va a orientar si es una enfermedad idiopática, pulmonar, o alguna otra enfermedad asociada que tenga fibrosis. Y también se pueden observar en algunas zonas vidrio deslustrado, que, como ya comentó también Omar, necesitamos tener un protocolo bien definido de cómo se hace la fibrosis, la tomografía de resolución, ya que si no tenemos esas características, a veces la tomografía helicoidal simple, por el movimiento del paciente, pudiera observarse como vidrio deslustrado, o como no es tan fina, los cortes no son tan específicos, se pudiera confundir vidrio deslustrado con reticulación fina, que casi siempre está al lado de las zonas de bronquiolectasias o panalización. Entonces, por eso es importante también tener una tomografía de alta resolución. Ahora, todas estas características que vamos a encontrar en la tomografía, que ya les había comentado, las vamos a dividir en un patrón usual, un patrón probable, indeterminado y otro que se parezca a otras cosas totalmente diferentes. ¿Cuáles las características del patrón o de la neumonía intersticial usual? Vamos a tener una distribución que sea predominantemente subpleural y basal, como se pueden dar cuenta en este corte coronal. A pesar de que en la parte apical hay ciertas lesiones,
el predominio de las lesiones y las zonas fibróticas van a estar distribuidas en la parte basal y en la parte posterior, como se ve también acá en las tomografías. Estas imágenes pueden ser heterogéneas, van a estar acompañados o tienen que estar acompañados de panalización y pueden o no tener bronquiectasias por retracción periféricas o algunas bronquiolectasias. Si se pueden dar cuenta, acá no hay vidrio, si acá hubiera unas zonas pequeñitas de reticulación fina, pero casi siempre son subpleurales, toda la alteración que va a haber en el parénquima pulmonar, respetando la zona central, y la mayor afectación va a ser en la parte posterior y en la parte basal. Entonces, neumonía intersticial usual es subpleural, basal, con panal, con o sin bronquiectasis. Este es el patrón intersticial usual. Vamos a tener el patrón intersticial usual probable. Aquí la diferencia con el anterior es que lo único que no vamos a tener va a ser panalización, pero las demás características van a ser las mismas. Va a ser una distribución subpleural y basal, puede ser o no heterogénea. Vamos a tener un patrón reticular con bronquiectasias o bronquiolectasias, como es este el caso, y podemos tener algunas zonas de vidrio deslustrado, pero siempre tiene que ser menor las zonas de vidrio deslustrado en comparación con las zonas de reticulación. Como se pueden dar cuenta, aquí a pesar de que esto pareciera panalización, no es panalización, estas son bronquiolectasias, va a ser un patrón predominantemente subpleural, con algunas zonas de vidrio despulido, pero sin panal de abeja, que esa es la característica en comparación con el patrón intersticial usual. Vamos a tener también un patrón indeterminado, este lo vamos a dividir en dos, que es el patrón indeterminado temprano o early indeterminated, o el truly indeterminated, que va a ser como el indeterminado verdadero. ¿Cuál es el indeterminado temprano? Igual, las características en la distribución no van a cambiar, va a ser subpleural y basal. Aquí vamos a tener discreta reticulación y pueden también tener algunas zonas de vidrio despulido, como se alcanzan a observar aquí, sin tener bronquiolectasias ni panalización. Aquí solamente va a ser un patrón reticular subpleural bilateral basal, que eso es lo que nos va a hablar de un patrón indeterminado temprano. En comparación con el verdadero indeterminado, que este nos habla que igual va a ser una distribución basal, subpleural, bilateral, pero las características de las tomografías, las características de la tomografía o la distribución de la fibrosis no nos van a sugerir algún otro patrón intersticial. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros viéramos una tomografía con un patrón característico de NINE, pues ya no es verdadero indeterminado. Si fuera un patrón de neumonía organizada, pues tampoco. Neumonía intersticial linfoidea, tampoco. Bronquiolitis, tampoco. O sea, tiene que ser un patrón que no corresponda a los otros patrones idiopáticos, pero que tenga una distribución subpleural y basal, ¿no? Como se pueden dar cuenta aquí, ninguna de las imágenes que les pongo pareciera NINE, NOC, ni ninguna otra alteración. Tienen sus zonas de fibrosis, tenemos zonas de bronquiolectasias y bronquiectasias por tracción, bilaterales basales, con algo de vidrio deslustrado, sin generar tampoco panalización, pero no se parece a ninguna otra enfermedad. Entonces este es el verdadero indeterminado. Y por último vamos a tener un patrón que es totalmente diferente al intersticial usual. Por ejemplo, acá en los cortes, como les puse, en el corte A y B, tenemos que en inspiración profunda vamos a tener aumento de la atenuación pulmonar, que va a ser diseminada, va a estar respetando los lóbulos pulmonares secundarios en las bases pulmonares. Y al momento de la expiración vamos a tener datos de atrapamiento aéreo, que con afectación principalmente central, y acá vamos a tener que también en la zona expiratoria vamos a tener zonas de atrapamiento. Entonces, esta imagen no tiene ni la distribución, ni la localización, ni las características de fibrosis pulmonar idiopática. Esto es un patrón de neumonitis por hipersensibilidad crónica. Entonces, cuando tenemos imágenes que nos sugieren otro tipo de enfermedad, pues esa queda descartada. También de este documento, para saber si los pacientes que tienen este tipo de padecimiento requieren o no requieren lavado bronquiolo-alveolar, también ya lo comentó Omar. El lavado bronquiolo-alveolar solamente nos va a servir para hacer diagnóstico de exclusión de las enfermedades, ya que no todas las enfermedades tienen algo característico, o el lavado bronquiolo-alveolar no es patognomónico en ningún caso de las enfermedades. Tienen algunas más características como la sarcoidosis, como las eosinofilias pulmonares,
la neumonitis por hipersensibilidad, pero no es un diagnóstico patognomónico. ¿En qué pacientes sí se les debe hacer? Solamente en los pacientes que tenemos una enfermedad intersticial de causa no conocida, pero con un patrón de TAC probable o indeterminado. Si fueran, este es el caso, sí se sugiere hacer el lavado bronquioalveolar con conteo celular para ver o descartar alguna otra enfermedad. En el caso que tuviéramos una tomografía con un patrón característico de neumonía intersticial usual, pues ya no tiene caso hacer el lavado bronquioalveolar, porque la mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad son tabaquistas y el predominio va a ser macrofágico. Y tener un lavado bronquioalveolar macrofágico no nos da nada. Eso es un lavado pues, normal. Ahora, todo esto es solamente opinión de expertos. No hay nada que... Hay muchos que sí están a favor y otros que están en contra. Pero para fines prácticos, si tuviéramos un patrón probable o indeterminado, se hace lavado. Si fuera un patrón característico de neumonía intersticial usual, no se hace lavado. Ahora, respecto a la biopsia pulmonar quirúrgica, respecto a la videotoracoscopía versus la toracotomía abierta, pues se prefiere la toracoscopía, ya que el tiempo de recuperación es menor, las secuelas son menores, y también, como ya lo había comentado Mar, dentro del abordaje se sugiere hacer la biopsia de al menos de 2 a 3 lóbulos, teniendo en cuenta que la distribución y las zonas de fibrosis son diferentes. Y como les comentó también, pues hacer la biopsia o sugerirle a los cirujanos que las biopsias se hagan de las partes que estén menos afectadas en cuanto a la fibrosis, porque si no solamente vamos a ver pura fibrosis. Respecto a la histología, bueno, otra cosa importante que se me olvidó comentarles aquí. En la biopsia pulmonar o el hacer un procedimiento quirúrgico, un procedimiento invasivo como el lavado bronquiolo-alveolar, como las biopsias pulmonares, son lesiones o son procedimientos que van a alterar toda esa mecánica que ya tenía el paciente profibrótica. Entonces, muchas veces, en un porcentaje no tan despreciable, entre el 5% más o menos, 10% de los pacientes a los que se les hacen estos procedimientos, como la broncoscopia para el conteo celular, como una biopsia quirúrgica, pueden desencadenar una exacerbación de la enfermedad. Entonces, sí es muy importante que aprendan a elegir a sus pacientes de quién sí y quién no hacerle estos procedimientos, porque incluso pueden ser deleterios para la función pulmonar del paciente. En cuanto a la etiología, a la histología también se va a dividir como la tomografía, un patrón característico de usual, un usual probable, indeterminado y otro diagnóstico alternativo. En cuanto a al característico de neumonía intersticial usual, vamos a tener una fibrosis densa. Esto es importantísimo, la distorsión de la arquitectura con panalización. La fibrosis va a ser igual que en la tomografía, subpleural y paraseptal, de predominio en lóbulos inferiores. Vamos a tener una fibrosis irregular en el parénquima. Esto es muy característico, los focos de miofibroblastos subepiteliales, y vamos a tener ausencia de características que sugieran otro diagnóstico alternativo. ¿Sí? En el new probable vamos a tener algunas características histológicas de la columna que les acabo de comentar, pero en una medida que impide hacer el diagnóstico definitivo de neumonía intersticial usual. Vamos a tener, obviamente, que tener ausencia de características que sugieran otro diagnóstico o solo panalización. Y en el indeterminado vamos a tener la fibrosis con o sin distorsión de la arquitectura, con características que favorecen un patrón que no sea usual, o con características que favorezcan el patrón usual, pero que sea secundario a alguna otra causa. Vamos a tener también algunas características de la columna 1, pero con características que sugieran un diagnóstico alternativo. ¿Sí? Y como diagnóstico alternativo, pues vamos a que tengamos en la histología otros patrones histológicos, que tengamos ausencia de focos de miofibroblastos o que tengamos una fibrosis difusa que no respete la distribución paraseptal o subpleural, y que tengamos algunos otros hallazgos que nos indiquen otra enfermedad intersticial, como neumonitis por hipersensibilidad o histiocytosis de células de Langerhans, sarcoidosis o linfangioliomatosis. Que sea mayor predominio linfocítico, que no haya panalización o alguna otra causa, otra característica. Estas se las puse porque son unas imágenes que vamos a tener, o se van a observar aquí los focos de miofibroblastos, que van a ser unas zonas más pálidas
dependiendo de la tensión en la que se hagan, son zonas más pálidas debajo de los alvéolos o del epitelio alveolar, que van a estar redondeadas o en forma de huso, que van a tener adentro pues, los miofibroblastos. Aquí vamos a estar combinando epitelio pulmonar normal con fibrosis pulmonar. Esta temporalidad de las biopsias es también una de las características de la neumonía intersticial usual, que se esté combinando parte de pulmón normal y que inmediatamente se cambia a fibrosis. Esto apoya o se corrobora la hipótesis que se había formulado, que les había comentado, que no hay una zona de transición que se vea pulmón normal, pulmón menos inflamado, más inflamado y fibrosis. Aquí hay un cambio totalmente del pulmón normal a un pulmón totalmente fibrótico. Vamos a tener, como les comentaba, predominio periférico. Vamos a tener una alternancia con pulmón normal y pulmón fibrótico. El predominio va a ser subpleural o paraseptal. Vamos a tener los focos de miofibroblastos subepiteliales que vamos a tener, zonas de fibrosis que van a hacer este engrosamiento intersticial alternado con pulmón normal, zonas de panalización con quistes con moco, con las zonas de fibrosis que vamos a tener. Acá hay un vasito. Y cuando se observan las imágenes con una microscopía de alto poder, pues los focos de miofibroblastos que vamos a tener debajo del epitelio alveolar, estas zonas más pálidas en forma de huso que nos van a hablar de los focos de miofibroblastos. Ahora, si tuviéramos una tomografía y un patrón histológico, ¿cómo vamos a hacer aquí el diagnóstico? También se propone este cuadrito. Obviamente, si tuviéramos un patrón característico de usual, aquí pues no tiene caso que hagamos biopsia, ¿verdad? Pero bueno, en algún lugar o en algún centro que se les hiciera biopsia a pesar de tener este patrón, pues aquí está cómo se va a hacer el diagnóstico. Si tuviéramos un patrón histológico con NIU probable o NIU indeterminado, con un patrón característico en la tomografía de NIU, pues obviamente esto es fibrosis pulmonar idiopática. Pero bueno, como les comentaba, si ya tenemos un patrón característico, no habría necesidad de hacer biopsia, a menos que tuviéramos una intersticial probable, digo usual probable o usual indeterminada, sí hacer una biopsia. Si combináramos una biopsia que tiene las características de una neumonía intersticial usual, pues podríamos hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Si tuviéramos el patrón histológico de neumonía intersticial usual probable con un patrón tomográfico de probable, también nos va a dar el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuándo lo vamos a dejar como una FPI probable? Cuando tengamos una tomografía con un patrón alternativo que no se pareciera nada a los que dijimos anteriormente, pero que en la histología sí sea muy característico de usual, que tengamos un patrón indeterminado en la tomografía, pero que en la histología sea probable, o que tengamos una tomografía muy probable o probable de usual con un indeterminado en la histología. Cuando se va a quedar como una FPI indeterminada es cuando están en indeterminado por tomografía e indeterminado por histología, y el diagnóstico alternativo es cuando tenemos una tomografía con otras características que no son de usual, con una NIU probable en histología, NIU indeterminado en histología o un diagnóstico alternativo en histología. Ahora, aunque tuviéramos un patrón característico de neumonía intersticial usual por tomografía, pero si por una mala suerte le hacen biopsia y la biopsia no es o no tiene las características de la neumonía intersticial usual, pues también se quedaría como una enfermedad no FPI y habría que hacer el abordaje de otra enfermedad. Casi siempre los pacientes, como igual les comentó Mar, que tienen un patrón característico de usual, pero que no es FPI, son pacientes que tienen artritis reumatoide. También en todo este contexto hay que ver pues, las características del paciente. La artritis reumatoide principalmente es en mujeres, alrededor de los 40 a 30 años, y en los hombres pues la FPI es arriba de los 55, ¿no? Entonces hay patrones característicos de usual, pero con un diagnóstico alternativo por la biopsia, y esto casi siempre se ve en la artritis reumatoide, que es la enfermedad de tejido conjuntivo que tiene este patrón más característico de tomografía. Ahora, se propone también la discusión multidisciplinaria, en cuanto a los algoritmos, teniendo la sospecha de fibrosis pulmonar con una causa potencial o una condición asociada. Si no tenemos, pues hay que hacer una tomografía. Si la tomografía es característica de usual, pues ya no habría más que hacer, es una FPI, obviamente estando en el contexto adecuado, ¿verdad? Un hombre mayor de 55, ninguna otra característica como ya habíamos mencionado. Si el patrón de la tomografía es probable, indeterminado o con un diagnóstico alternativo, se puede hacer lo que ya habíamos mencionado, el lavado bronquioalveolar o una biopsia pulmonar, siempre y cuando el comité lo avale,
y de acuerdo a estas características o los hallazgos que se obtengan, pues saber si el comité se hace el diagnóstico de FPI o no FPI, que esto se hace en el pabellón 1. Un día a la semana se discuten los casos más complejos, en el que se analiza conforme donde están los neumólogos, el experto en patología, el experto en reumatología, el experto en imagen, y obviamente la cabeza de todos es el doctor Selmanay. Entonces, entre todos, de acuerdo a lo que salió en el lavado bronquioalveolar, en la biopsia y lo que se observa en la tomografía, pues se hace el diagnóstico. Casi siempre el diagnóstico fino de la tomografía lo hace la doctora Mayra, el diagnóstico de las biopsias o de lavado el doctor Gagiola y el abordaje completo entre la doctora Buendía y el doctor Selma. Si tuviéramos otra sospecha, pero que tuviéramos un diagnóstico diferente, pues obviamente va a ser otra enfermedad distinta a FPI. En cuanto al tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, se va a dividir en tratamiento de terapia oral, que son los antifibróticos, tratamiento de soporte, que es el oxígeno, rehabilitación pulmonar y nutrición, tratamiento quirúrgico, que es el trasplante pulmonar, y la paliación, que esto es importantísimo, importantísimo en todos nuestros pacientes pulmonares crónicos. Todos los pacientes que vayan a acudir con ustedes, ya sea medio particular o medio institucional, todos los pacientes quieren que les quites la tos y la falta de aire. Como ya lo mencionaron en la charla pasada, hay medicamentos que nos pueden ayudar, como los opioides y los antitusígenos, en ayudar a disminuir algunos síntomas. Y lo que es muy importante, hacer siempre consciente tanto a los familiares como a los pacientes, porque esto es una enfermedad en conjunto. No solamente el paciente tiene la enfermedad, siempre va a haber un cuidador primario, va a haber un cuidador secundario, o va a haber una familia alrededor de todos estos pacientes. Entonces es muy importante que tanto el paciente como sus familiares, principalmente los que están más cercanos, tengan apoyo psicológico, ya que de esto va a depender mucho la calidad de vida que vayamos a tener en nuestros pacientes. Por motivos de tiempo, no les voy a hablar de todos los tratamientos, solamente les voy a hablar del tratamiento antifibrótico. Han habido varios artículos que se han hecho a lo largo del tiempo sobre diversos medicamentos que se han estudiado para ayudar al tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Se han utilizado desde medicamentos antiinflamatorios, inmunomoduladores, combinación de ambos, medicamentos anticoagulantes para hipertensión pulmonar, todo. Se han hecho varios medicamentos y no se había encontrado nada. Se propusieron, como les comentaba, anticoagulantes, antiinflamatorios como la prednisona, azatioprina en un inicio pensando que fuera una enfermedad fibrótica secundaria a una inflamación crónica, medicamentos para la hipertensión pulmonar, anticuerpos monoclonales, muchas otras cosas. Todos estos nunca funcionaron, no se vio ningún efecto. ¿Cuáles son los que sí se recomiendan incluso en las últimas guías? Son medicamentos antifibróticos como el nintedanib y la pirfenidona y los medicamentos antiácidos. A partir del 2005 que se empezaron a hacer diversos estudios, se estudiaron varias sustancias, como ya les había comentado, ninguno de ellos fue adecuado o se vieron o se obtuvieron los resultados deseados hasta el 2014, que esto fue en Estados Unidos, porque incluso la pirfenidona se empezó a utilizar desde el 2010, me parece, en Europa, pero en Estados Unidos se empezó en el 2014. Tanto el estudio ASCENT como el Impulsis, que fueron de los dos medicamentos antifibróticos, en los cuales se observaron que sí había disminución de la progresión de la enfermedad intersticial, que se empezaron a lanzar estos medicamentos. En este estudio, como les comentaba, que se llevó a cabo en el 2005, es un medicamento que aumenta la síntesis del glutatión, que es un medicamento antiinflamatorio. Se utilizó en un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico. Les daban 1.800 miligramos de acetilcisteína a los pacientes y aquí era la acetilcisteína o placebo más prednisona y azatioprina. En este estudio, a pesar de que se vio discreta mejoría en la DLCO y la capacidad funcional vital, no hubo retraso en el tiempo del fallecimiento, no hubo mejoría en la mortalidad. Entonces, pues tampoco fue algo muy trascendental. Pero sí nos abre una puerta a saber que hay un medicamento fuera de los antifibróticos que también nos puede ayudar como en conjunto para la fibrosis pulmonar. Y aparte es un estudio que tenía pocos pacientes. Este estudio, que como le gusta al doctor Mateos decir, que es la triple mortal, este estudio del Panther, se utilizó prednisona,
azatioprina y acetilcisteína para la fibrosis. Fue un estudio en el 2012. Aquí se utilizaron inmunosupresores como medida para ver si se controlaba la fibrosis. Igual fue un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico. Se dividieron en 3 grupos, unos que tenían solo acetilcisteína, luego otros acetilcisteína, prednisona y azatioprina, y otros placebo. Aquí el problema fue que los pacientes que tenían terapia combinada, se empezaron a morir antes los pacientes. Hubo aumento de la mortalidad, por lo tanto se tuvo que suspender el estudio en el 50% del reclutamiento porque aumentó 8 veces más la mortalidad en este grupo. Entonces, los inmunosupresores no sirven para la fibrosis pulmonar idiopática. Es de ahí también la importancia de hacer el diagnóstico preciso de FPI, porque si nosotros empezamos y no hacemos un diagnóstico adecuado y empezamos a tratar a los pacientes con FPI como si fuera una enfermedad secundaria de tejido conjuntivo, va a aumentar la fibrosis y se van a morir los pacientes. Ahora, si no hacemos también el diagnóstico y empezamos a tratar a un paciente como FPI y se trata de una enfermedad de tejido conjuntivo, pues va a progresar también la fibrosis. Por eso es importante hacer el diagnóstico. En el 2014 salió el estudio ASCEND, igual es un estudio de fase 3, doble ciego aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico. Aquí eran 2 grupos, el de pirfenidona y el de placebo. Aquí fueron 555 pacientes. En este estudio sí se vio la mejoría. Se vio mejoría en las pruebas de función pulmonar de acuerdo a la disminución de la capacidad vital o muerte. Los pacientes que tuvieron pirfenidona versus los de placebo fue menor la disminución de la capacidad vital forzada y igual sobre la muerte. En cuanto al cambio de la FBC en la media en mililitros, fue menor en los pacientes que utilizaron pirfenidona. En los pacientes, en cuanto a la caminata de 6 minutos, que esto nos habla bastante sobre la calidad de vida del paciente y las actividades diarias, también hubo caminaban más metros en los pacientes que tenían pirfenidona y la sobrevida mejoró, que esto fue lo que más llamó la atención. En los pacientes en los cuales se utilizó pirfenidona, la sobrevida libre de progresión fue mayor en los pacientes con pirfenidona con una P bastante significativa. Aquí la reducción de la progresión de la enfermedad fue reflejada por la función pulmonar, la tolerancia al ejercicio y la sobrevida libre de progresión. A partir de la ASCEND también hubo otros estudios como el CAPACITY, que se vio el efecto de la pirfenidona. Son los 3 estudios más grandes que se han hecho sobre pirfenidona en FPI. Han sido grupos en los cuales se han tenido bastantes pacientes y en los que se ha visto el beneficio de este medicamento tanto en la DLCO como en la caminata, como en la calidad de vida y los días libres de progresión. ¿Cuáles son las dosis que se utilizaban en este estudio? Era de 2.403 miligramos cada 24 horas. Esto reducía la progresión de la enfermedad en el 30% y también disminuía en el mismo porcentaje la caída de la FBC. Aquí, en un menor porcentaje de los pacientes, pues presentaron progresión y se observó una mejoría de la calidad de la capacidad de esfuerzo, como les comentaba. Las dosis que manejaban en los artículos era una cápsula de 267 miligramos cada 8 horas durante una semana, después en la segunda semana 2 cada 8 y a partir de la tercera 3 cápsulas cada 8. Y la duración recomendable del tratamiento era de 12 meses como mínimo, ¿no? ¿Cuál es el problema que existe con pirfenidona? La pirfenidona que se utilizó en los estudios se llama Esbriet, este es de Roche, este es de la que se utilizaba en Estados Unidos. Aquí en México no tenemos Esbriet, tenemos otra pirfenidona que es de una farmacéutica que se llama Quitocel. Las dosis no son las mismas, no vienen las mismas cápsulas y por lo tanto, pues la manera de dar el medicamento a los pacientes pues es diferente. Aquí lo que se hace es iniciar una tableta 2 veces al día para alcanzar los 1200. Aquí las tabletas vienen de 600 miligramos. Luego dar una mañana y una y media en la noche para llegar a 1500 y luego una y media para llegar a 1800. En teoría, como no hay estudios de bioequivalencia, pudiéramos seguir aumentando esto después de la semana 3, incluso llegando al mes para dar 2 en la mañana y 2 en la noche, para poder llegar a 2800 miligramos. Digo 2400 miligramos, que es más o menos lo que se equipara al Esbriet. Como les comentaba, no hay Esbriet en México y desafortunadamente no se han hecho hasta la fecha que yo conozca algún estudio de bioequivalencia entre la pirfenidona mexicana, porque esta es una farmacéutica mexicana de Guadalajara,
con la pirfenidona de Estados Unidos. Después se hizo el estudio Impulsis, que es un estudio sobre la eficacia igual del nintedanib, que es un medicamento que actúa sobre la tirosincinasa. Este es un estudio igual doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, multicéntrico, con 2 grupos igualmente, nintedanib y placebo. Aquí el número de pacientes fue mayor. Aquí fueron 2 estudios que se hicieron de manera paralela, era el Impulsis 1 y el Impulsis 2. En estos estudios, de igual manera, se vio que tanto en el 1 como en el 2, la tasa en mililitros de caída al término del estudio fue menor en el grupo de pacientes que utilizaron nintedanib, tanto en el 1 como en el 2, y de lo mismo, la tasa de disminución o de caída del FBC al final de las 52 semanas de estudio fue menor en el grupo que utilizó nintedanib. Aquí la dosis del nintedanib eran 150 miligramos 2 veces al día. Había opción en los pacientes de disminuir la dosis a 150 cada 24 si hubiera muchos efectos secundarios, que principalmente son los gastrointestinales. Posteriormente se hizo otro estudio que se llama Impulsis On, que era el acúmulo de todos estos pacientes para seguirlos hasta las 72 semanas para ver si había si el efecto del medicamento duraba por arriba de las 52 semanas. Y después llegó otro estudio que se llama Tomorrow, que también tenía que ver con el efecto del nintedanib en el fibro pulmonar. Aquí igual, al igual que la pirfenidona, pues la progresión de la enfermedad fue menor, tanto en la caída de FBC como en la disminución de la progresión de la enfermedad. ¿Cuál era el problema en este medicamento? Que tenía varios efectos secundarios. Principalmente son efectos gastrointestinales, predominando la diarrea y la náusea. Puede también haber nasofaringitis, tos. Incluso hubo pacientes en los cuales progresó la FPI, puede haber bronquitis, disnea, pérdida del apetito y vómito. Bueno, en el Impulsison, que era la suma de los dos grupos, se sugería, como les comentaba, disminuir la dosis de 150 cada 12 a 150 cada 24 para ver si esto mejoraba, y si no, no mejoraba la diarrea, pues se les agregaba loperamida para disminuir estos síntomas. E incluso hay pacientes en los cuales no toleran el medicamento incluso con la reducción de las dosis. En el caso particular tengo una paciente que igual ya se la comenté a la doctora Buendia porque era mi dolor de cabeza, una paciente que la tengo con este medicamento que por más que se le hacía, no mejora la diarrea. Entonces ahí hay que individualizar las dosis de los medicamentos que hay que empezar a iniciar para que se haga la tolerancia. El chiste es que se saturen los receptores de la tirosincina para ver que aumente la tolerancia del medicamento y que se puedan incrementar las dosis, porque si no se llega a los 300 miligramos al día, pues el efecto que se está buscando con el nintedanib pues no se va a llegar con el medicamento. Y por último, hay un estudio que se realizó apenas en este año, parte del grupo del doctor Luca Richeldi, en el que se han visto o se han buscado diversos medicamentos para disminuir la progresión de esta enfermedad. Se probó un medicamento que se llama pamrevlumab. Este es un medicamento que va en contra del factor de crecimiento de tejido conjuntivo. Apenas este estudio salió, se llama el estudio PRAISE, es un estudio de fase 2, ya está aprobado, ya se está haciendo el estudio en fase 3. En este estudio fue un estudio aleatorizado, igual doble ciego, controlado con placebo. Esto es un anticuerpo humano recombinante que se une al factor de crecimiento de tejido conjuntivo. En cuanto a la respuesta normal que tendrá que haber cuando hay lesión en el cuerpo a nivel del epitelio alveolar, va a haber alteración en el tejido, activación de los miofibroblastos, proliferación de los miofibroblastos y apoptosis de los mismos. Esto va a ocasionar una reepitelización normal. Esto es lo que se tendría que hacer o lo que tendría que pasar en un pulmón en teoría normal. ¿Qué es lo que pasa en la FPI? Pues esta lesión o esta injuria va a haber o va a activar, como ya les había mencionado en las primeras diapositivas, algunos factores de crecimiento, incluyendo el TGF-beta, que también en esta parte actúa o se ha propuesto que actúa la pirfenidona como inhibición del TGF-beta. Vamos a tener una activación desproporcionada del TGF-beta, aumento del factor de crecimiento del tejido conjuntivo, y esto va a ocasionar una proliferación descontrolada de los miofibroblastos,
la angiogénesis y remodelamiento vascular, depósito de matriz extracelular y el remodelamiento de los tejidos ocasionando la fibrosis. En este paso de pasar de la señalización del factor de crecimiento del tejido conjuntivo a la proliferación de miofibroblastos es donde va a actuar el pamrevlumab, ¿no? Este anticuerpo se va a pegar a este receptor para evitar la señalización profibrótica. En este estudio, como ya les comentaba, se les había inyectado, o se les inyectó más bien de manera intravenosa, 30 miligramos por kilogramo de peso a los pacientes contra el segundo grupo que era el placebo. Esto fue una dosis cada 3 semanas, durante 48 semanas, un total de 16 infusiones. Y aquí lo que se observó es igual, en los pacientes en los que se les aplicó el medicamento, tuvieron una disminución de la caída de la FBC al seguimiento de las 48 semanas. Hubo al término de las 48 semanas igual un cambio significativo en la caída de la FBC. Hubo, ¿cómo se llama? Disminución de la progresión de la enfermedad en el grupo de pacientes que utilizaron el pamrevlumab y igual el cambio en el porcentaje o en el absoluto de los mililitros de cambio de la FBC pues fue menor en el grupo de pacientes con este medicamento. Entonces es un medicamento que suena prometedor. Como les comentaba, apenas está en fase 2, ya está el estudio en fase 3 que se está realizando y pues podría ser otra opción en el tratamiento de pacientes. Aquí disminuyó la progresión de la fibrosis y la ventaja que, como es en los estudios de fase 2 para ver la tolerabilidad, fue pues bien tolerado este medicamento. Y ya para terminar, como conclusiones, pues la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que está subdiagnosticada. Desafortunadamente este subdiagnóstico la hace una enfermedad con alta mortalidad de por sí a la que ya tenía, por eso es importante el diagnóstico oportuno. Se requiere de un abordaje multidisciplinario para el adecuado diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Es muy difícil cuando no se tiene el centro especializado, ni la tomografía con las características que ya se comentaron, ni se tiene el mismo patólogo. Si no se tienen los expertos, a veces el abordaje es complicado. Pero es muy importante que donde ustedes se encuentren, a donde quiera que se vayan, que traten de hacer un equipo multidisciplinario para poder hacer el abordaje. Necesitamos de un reumatólogo, de un neumólogo, principal, de preferencia que sea experto en intersticiales, o si no quieren ser expertos en intersticiales, pues al menos que les llame la atención y se pongan a leer un poquito más. Necesitamos un radiólogo experto en intersticiales, que en este caso, pues ustedes como neumólogos tendrían que ser el experto neumólogo y el experto imagenólogo en intersticiales, y se requiere también de un grupo para poder hacer el adecuado diagnóstico de este grupo de pacientes. Hasta ahorita existen solamente 2 medicamentos que han demostrado retrasar la progresión de la enfermedad y disminuir la frecuencia de las agudizaciones, como es la pirfenidona y el nintedanib. Recordándoles que la pirfenidona, no hay la pirfenidona de los estudios aquí en México. Y bueno, hay ahorita ya otros medicamentos que se están buscando para mejorar la progresión de estos pacientes. El nintedanib es el único antifibrótico disponible en México con la molécula que se usó en los ensayos clínicos. Existe ensayo clínico con otros 2 medicamentos que podría servir para el tratamiento, como es el pamrevlumab, que ya les había dicho que está en fase 3, y la identificación temprana de la enfermedad y el tratamiento oportuno pueden mejorar el pronóstico de este grupo de pacientes. Muchas gracias, doctor Mejía. Y nos abrimos a preguntas, por favor. Queremos ver las preguntas en el chat. Ya tienes ahí una. ¿No? ¿Dónde se ven las preguntas? Que no le veo. Abajo en el chat te dicen, ¿se han descrito, además de los factores de riesgo como tabaquismo, algún otro factor exposicional asociado al desarrollo de FPI? Pues como tal otro factor, no sé, no, al menos que yo haya leído, no hay ningún otro factor exposicional. Como parte de la fisiopatología, tiene que ver con el envejecimiento pulmonar, de ahí que vienen unos hallazgos pulmonares que están asociados al envejecimiento, pues puede ser el mismo envejecimiento pulmonar el que está asociado a la fibrosis pulmonar, pero como tal, otro factor que sea el tabaquismo, no. Que yo sepa, doctora, no
No hay otro factor que se haya visto. Se los voy a compartir. Es un artículo de la doctora Cecilia García Sancho. Yo soy la segunda autora en la tesis de maestría que hicimos. Y hay varios factores asociados, no causales, que eso es lo importante. Asociados, hay algunas exposiciones laborales, como ser ganadero, como personas que se dedican a ser estilistas, personas que pulen la piedra. También se ha visto que ellos pueden ser como factor de riesgo, pero tal como dice el doctor Mejía, no hay alguno causal, que eso es lo importante, pero en el interrogatorio, si ustedes están interrogando y les dicen que tenga sílice, no les dicen los que ya dijimos como neumoconiosis, sino que tienen esto de ganadería y demás, sí tiene que hacerlos pensar en fibrosis pulmonar idiopática. Sin duda, la edad es súper importante. Esta enfermedad, como ustedes vieron, es de pacientes mayores. No puede ser que nos vayan a presentar a un paciente con sospecha de FPI si tiene 20 años. Momento, ahí ya estamos mal. Entonces, en lo que preguntan otra, que ya tienes una más, les tengo que decir, porque sé que algunos entraron ya que habíamos empezado la plática, muy importante, la fibrosis pulmonar idiopática se diferencia de todas las intersticiales porque es la más agresiva y progresiva de las enfermedades intersticiales. Por eso es la que ustedes tienen que descartar como primera causa de enfermedad intersticial. ¿En quién? Ya nos lo dijeron, en hombres mayores de 60 años principalmente, pero recuerden que también un porcentaje de mujeres que pueden hacer FPI, pero ahí ya les va diciendo si pueden sospecharlo o no. El patrón usual que también les explicó de manera muy acertada el doctor Mejía, tanto en tomografía como en la biopsia, así es como tienen que pensar ustedes en las intersticiales. Primero decir, ¿es un patrón usual? No, es un patrón indeterminado, no, es un patrón que me sugiere otra cosa. Bueno, pues entonces ya dirigen su protocolo diagnóstico a otra causa de enfermedad intersticial. Entonces, los dos que son más importantes que se aprendan, por favor, es el patrón usual tomográfico y el patrón usual histológico. Y recordar, como también ya se los comentaron, que no es patognomónico el NIU de FPI. Todas las otras enfermedades intersticiales en algún momento pueden presentar el patrón NIU en biopsia. Y lo que sí sabemos es que eso va a empeorar en mucho la evolución de los pacientes. Vamos a seguir con las preguntas, ¿ya las ves? Sí, aquí puso Robinson que si podría considerarse las criobiopsias como aborto.